En el video de hoy vamos a ver cómo resolver un determinante genérico. ¿Qué es un determinante genérico? Aquel determinante que está compuesto por variables, que no tiene números, donde nosotros no vamos a obtener como resultado un valor, sino una variable. Entonces, este determinante que nosotros tenemos acá es de 3 por 3. Al ser de 3 por 3 podemos elegir si hacerlo por el método de Sarrus o por el método de Laplace. En este video voy a hacer los dos, así que primero vamos a empezar con el método de Sarrus. Cuando hacemos el método de Sarrus, lo que hacemos es repetir la fila 1 y la fila 2 abajo de la fila 3, es decir, ABC y A más 3D, ¿sí? Esto lo vamos copiando igual. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la multiplicación de sus diagonales. Bien, empezando por la primera, arrancando de la diagonal principal, ¿sí? Sería esta diagonal por esta, ¿sí? La vamos a dejar expresada con las letras correspondientes. Es decir, que yo voy a tener A por B más 3E por F más A más 3D, ¿sí? Que es la primera componente, por E por C, más D por B más, perdón, por C más 3F. Bien, y a esto le vamos a restar las diagonales, la multiplicación de las diagonales contrarias. Bien, es decir, C por B más 3C por D más C más 3F por E por A más F por B por A más 3D. Bien, el paso que viene ahora hay que tener un poco de cuidado porque como estamos trabajando con variables tenemos que fijarnos de no olvidarnos a ninguna. Entonces, empezando por el primer paréntesis, yo lo que recomiendo es primero hacer la distributiva con los elementos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, podríamos juntar las dos variables separadas que tengo acá para luego hacerlas por las del paréntesis. En este caso yo tengo AF por B, voy a tener A, B, F. AF por 3C voy a tener 3 A, E, F. Las voy a ir poniendo ordenadas alfabéticamente para que después sea más fácil revisar si tenemos que simplificar alguna. Más S por A, es decir que voy a tener A, C, E. Y S por 3D voy a tener 3 C, D, E. La última, tengo DB por C, es decir que voy a tener BCD, y BD por 3F, es decir que voy a tener 3BDF. Bien, hacemos lo mismo con el otro. Bien, lo mismo. Primero vamos a juntar en este caso, como dijimos antes, las dos variables, ¿no? Que tengo por separadas y después por el paréntesis. Tengo CD por B. Ordenado alfabéticamente sería B, C, D. Voy con el otro. CD por 3C sería 3, C, D, E. Seguimos con el de al lado. EA por S sería A, C, E. Y por 3F me quedaría 3A, E, F. Último término, FB, esto es una F que quedó media rara, FB por A sería A, B, F,
Y finalmente nos quedaría 3B de F. Bien, ahora tenemos que hacer la resta del primer paréntesis del primer corchete con el segundo. Bueno, como estamos trabajando con varios, lo que vamos a hacer es vamos a escribirlas todas juntas y teniendo en cuenta que el menos nos cambia el signo del segundo corchete. Entonces tenemos ABF, 3AEF, ACE, más 3CDE, más B, BCD, más 3BDF. Y le voy a restar todo esto, es decir, le voy a restar BCD, le voy a restar 3CDE, ACE, 3AEF, ABF y 3BDF. Muy bien, ahora que tengo todos positivos y todos los negativos, lo que vamos a hacer es ver si podemos simplificar alguno de estos términos. Bien, yo tengo ABF, lo tengo sumando y acá tengo un ABF restando. Entonces estos términos los voy a poder eliminar. 3AEF, lo tengo sumando y acá lo tengo restando. ¿Ven por qué les digo que ordenar las variables alfabéticamente nos ayuda a resolver el problema? Bien, ACE lo tengo sumando, acá está restando. 3CDE está sumando y acá está restando. Bueno, al parecer se nos está eliminando todo. BCD está sumando, está restando. Y 3BDF que está sumando y está restando. Entonces, como eliminé todos los términos, resulta que el resultado es 0. En este caso nos da un número porque terminamos eliminando todas las variables. Si nos hubiera quedado, por ejemplo, 3AF, esa hubiera sido nuestra respuesta. Bien, esto fue que nosotros lo hicimos utilizando el método de Sarrus. Para hacerlo con el método de Laplace procedemos de la misma manera, con la diferencia que vamos a terminar, o sea, de aplicar de otro método, pero vamos a obtener el mismo resultado. Eso es muy importante, no importa el método que usemos, siempre y cuando vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a hacerlo ahora con Laplace para el que se siente un poco más cómodo con ese método. De Laplace, nosotros que tenemos que hacer es elegir una fila o una columna y eliminar por cada uno de los componentes de esa fila o columna. Por ejemplo, en la componente yo voy a elegir A, entonces yo ¿qué voy a eliminar? Voy a eliminar la fila y la columna donde está. Y me va a quedar ese A por el determinante que me queda formado de eliminar esa fila y columna. Bien, y antes de eso tenemos que tener en cuenta en qué posición estamos, porque eso nos va a determinar el signo. El A es la posición 1, 1. Este B es la posición 1, 2 y esta es la posición 1, 3. Es lo que tengo que tener en cuenta para armar mi determinante. Bien, yo lo voy a hacer por la fila 1. Entonces, lo primero que voy a escribir va a ser menos 1 a lo que da la suma de la fila y la columna. Ahora, una vez que termino eso, pongo por, ¿sí?, lo que me queda ahí de la posición que estoy ocupando por el determinante que me queda armado de eliminar la fila y la columna en donde está A. Eliminando estas dos me termina quedando B más 3C, C más 3F, E y F. Bien, ponemos más y vamos ahora a hacer lo mismo pero con la B. Bueno, pongo menos 1, en este caso sumo los subíndices, me da negativo, me da 3, pongo B y acá lo mismo. Elimino la fila y la columna en donde está B. Es decir, que a mí me queda A más 3D, D y C más 3F, F. Último componente, yo tengo menos 1, ahora a la 4 de C por
Eliminando fila y columna me queda A más 3D, D, y C más 3, perdón, B más 3E y E. Bien, una vez que nos queda armado esto, lo que hacemos es proceder a resolver. Bien, todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. Entonces esto me da 1 positivo. Es lo que me sirve para determinar el signo. Positivo, entonces esto me va a quedar A. Y para resolver ese determinante 2 por 2, lo que hacemos es la multiplicación cruzada. Es decir, la diagonal principal menos la diagonal opuesta. Por lo tanto, yo voy a tener B más 3C por F menos E por C más 3F. Bien, pasamos al de al lado. En este caso, el exponente es impar. Cuando el exponente es impar, significa que el número va a ser negativo. Entonces me va a quedar menos B y hacemos de vuelta lo mismo. A más 3D por F menos D por C más 3F. Vamos ahora al último. Vemos que el exponente es par, por lo tanto yo voy a tener positivo C y de vuelta lo mismo. Diagonal por E menos D por B más 13. Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer ahora es ir haciendo la propiedad distributiva. Primero adentro de cada uno de los corchetes. Como hicimos con Sarrus, vamos a tratar de que esto nos quede ordenado. Entonces tenemos BF más 13F menos CE menos 3EF menos B por, seguimos acá, acá tenemos AF más 3DF menos CD más 3DF. Ahí está. Más C por. Acá tenemos AE más 3DE menos BD menos 3DE. Último que nos queda es hacer esta distributiva. Entonces tenemos ABF más 3AEF menos ACE menos 3AEF. Bien. Si se fijan una cosa, ahora que yo estoy viendo acá que estoy sumando y restando la F, ¿no? Fíjense que acá teníamos más 3 menos 3 y lo podíamos haber eliminado. Veamos en el otro corchete. Tengo más 3 de F. Acá me confundí, sería menos porque estamos aplicando la regla de signos, ¿no? Y acá lo mismo, tengo más 3D menos 3D. Entonces ahora nos va a quedar un poco más cómoda. Bueno, siguiendo con el mismo procedimiento y manteniendo ordenadas las variables, tengo ABF y menos por menos, más en este caso BCD. Siguiendo por la última, tenemos ACE menos BCD. Bien, vamos a ver si podemos eliminar algo. Vamos a marcarlo en ABF, lo tengo sumando, lo tengo restando. ACE lo tengo restando, lo tengo sumando. Y BCD está sumando y está restando. Por lo tanto, concluimos que el resultado de este determinante es 0, como también nos había dado cuando lo hicimos por el método de Sarrus. Bueno, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios. Nos vemos la próxima.